Mello, ¿cómo estás, ¿Cómo hombre? ¿Cómo te ha ido? ha estado mi hermano? ¿Cómo va ¿Cómo- la causa? Yo muy bien. Estaba Qué en Quito trabajando en una asamblea que teníamos de la comunidad y regresé ahorita, pero muy bien, gracias a Dios. wow, bueno, o sea que te cojo después de un buen vuelo, así Todo bueno, cerquita que ir a Pasto. sí, sí, en realidad ya eso es bastante sencillo, es verdad que sí. Sí, Un sí, sí. abrazo gigante, de verdad, hombre Mello, y muchas gracias otra vez por tu generosidad, la gratitud de verdad enorme por este espacio que estás sacando y porque yo sé que estás haciendo un esfuerzo con las ocupaciones múltiples que mantenemos, pero bueno, yo creo que bien vale la pena y yo creo que vamos a tocar un tema bien especial. Hacía rato no hablábamos con el Mello, así le decimos de cariño al padre Jorge Mario Naranjo. Yo es que ya te perdí el respeto, pues, pero bueno, bendito sea mi ¿Cómo así? Dios. Eso no es falta de respeto. ¿Qué tal? Eso le llaman. En lo único que sí te sigo y respetando es en el bendito verde que te acompaña por ahí de vez en cuando. Eso es una cosa compleja. Fieles hasta el final. Bueno, Mello, elegimos un tema para hablar de hoy porque me parece súper importante y creo que muy al lugar por las condiciones que muchas veces estamos viviendo en nuestro día a día. El valor de la humildad, ¿sí? Y yo de pronto revisaba el tema y veía cómo en nuestra religión se le daba mucha importancia a quienes leímos ¿cómo se llama esto? El, uh, los apuntes que nos daban en las clases de religión. Se me La empezó cátedra. eso, exacto. Y entonces hablábamos de que estaba la humildad, la generosidad, la castidad, la paciencia, la templanza, la caridad y creo que había otro que era algo así como la capacidad de diligenciar, evitar la pereza, pues mejor dicho, ¿sí? Pero me parece interesantísimo hablar de la humildad y cómo definir esa humildad, hombre Mello. A ver, la humildad yo siento que ha tenido varias connotaciones. Una es como el reconocimiento de los fallos y el no hacer alarde de las virtudes, de los logros, de los triunfos, de las conquistas, de esas cualidades que se tienen. Entonces, no hacer alarde de ellas y por el contrario, reconocer como las carencias, las falencias, los límites, las incoherencias que nos acompañan. Ha tenido tal vez una connotación a mí me parece muy peyorativa y es cuando se le dice humilde al que tiene escasos recursos económicos. Es que es una persona humilde, es un barrio muy humilde, porque una cosa es la sencillez, una cosa es la pobreza y otra cosa tendría que ser la humildad. Para mí, Santa Teresa tiene, nuestra fundadora en el siglo XVI, una definición que a mí me parece hermosísima, además para la época y la religiosidad que se vivía en ese momento. Un siglo XVI, un siglo, recuerden, de renacimiento, después de un oscurantismo tan grande del siglo XII-XIII, toda persecución de brujas, pero aquí viene pues ya a pasar del teocentrismo al antropocentrismo, grandes literatos, artistas, bueno, y ella sale con esta perla y dice, humildad es andar en verdad. ¿Por qué? Porque le falta tanta humildad al que no reconoce sus virtudes como al que solo reconoce sus límites. Eso no es humildad. Eso es tener niveles de autoestima muy bajos. Eso es no reconocer la gran obra que somos cada uno de nosotros, el milagro y las posibilidades que somos cada uno de nosotros. Otra cosa ya es orgullo, soberbia, vanidad, esas cosas que también podríamos hablar de ellas. Pero humildad es andar en verdad. Humildad es ser capaces de reconocer lo que somos, en lo positivo y en lo negativo, en lo virtuoso y en lo defectuoso, en las capacidades y en los límites, en los aciertos y en las incoherencias. Es ser capaces de mirarnos a nosotros mismos y presentarnos ante el mundo como somos. Qué maravilla eso. A mí me parece bien interesante porque es verdad que mucha gente confunde la humildad con no poder hacer, digamos, que la fiesta normal ante los logros y ante los éxitos, que yo creo que también hay que celebrarlos y eso no significa envanecerse con el triunfo ni vanagloriarse ya en el extremo
al que nos lleve a una cosa de no reconocernos o ignorar al otro, sino que también hay que celebrar ese tipo de cosas porque al fin y al cabo son producto de los dones y los talentos que hacen parte del humilde, ¿o no? Y no solo de eso, hace parte de lo valiosos que tenemos, pero además de las luchas que tuvimos que tener para lograrlo. Porque como nos acompañan límites, es que Claro. si yo lo profesional detrás de eso, había una incapacidad con alguna materia que me tocó molerle mucho más, que me tocó lágrimas, por Dios. Entonces, cuando yo reconozco un triunfo, un título, lo celebro, no para vanagloria, sino para recordar primero que tuve la capacidad de hacerlo, pero también que fui capaz de reconocer unos límites a los que me enfrenté de manera virtuosa para lograr ese título, para lograr esa meta, para lograr ese objetivo alcanzado. Eso me hace recordar una expresión, Mello, esta expresión de estar dormidos en los laureles. Me impresionó mucho alguna vez que leía por ahí un artículo donde como en las grandes competencias, pues en la Grecia antigua entonces se hacían las competencias y al que ganaba lo coronaban precisamente con esa corona de laurel, pero que había mucha gente que se quedaba precisamente dormida en los laureles por estar contemplando su triunfo. Exacto, que se quedaban ahí y no reconocían que primero hay que seguir luchando, porque todo meta, todo logro que tengamos, toda virtud que vayamos alcanzando, es simplemente un paso en un camino que estamos llamados a hacer. Recuerda que el camino humano no es un camino de perfecto, pero el camino de humanidad sí es un camino de perfección, de todos los días procurar ser esa mejor versión de nosotros mismos. Y humildad es que yo pueda reconocer que he dado pasos, que yo era muy ofuscado y ahora soy más calmado. Y humildad es reconocer que yo era una persona indelicada y me he vuelto honesto. Y que yo vivía en la mentira y hoy me estoy encontrando con la verdad. Humildad es reconocer que yo era una persona infiel y ahora le estoy apostando a un proyecto de fidelidad porque quiero ser fiel a mí mismo. Qué bien, qué bien. Ah, tener conciencia entonces de las virtudes y los defectos y actuar acorde con esto, ¿cierto? Eso Claro. implica también, obviamente, trabajar en la modestia y la sencillez como herramientas fundamentales en el reconocimiento de esa humildad. Es que mire, cuando yo soy humilde, yo reconozco que yo soy un gran milagro para el otro, que yo tengo cosas muy lindas. Entonces yo no necesito cosas externas, yo no necesito las plumas del pavo real que vienen a ser en el ser humano que lo que busca la casa más grande, el carro más lujoso, la joya más brillante, la apariencia de acuerdo a los estereotipos sociales. No, yo reconozco que así como soy, sencillito, con mi chaquetica de siempre, soy valioso. Claro. Entonces no tengo por qué ostentar y aprendo a vivir no solo en la sencillez, en la modestia, porque la modestia de alguna manera es decir, este es mi modo, sino que además me siento muy a gusto conmigo mismo. Es que uno de los regalos que da la humildad es que yo sea muy feliz y me goce de ser lo que soy, de ser lo que soy. Qué bien. Te quiero contar una anécdota que me parece muy, muy, muy especial, Mello, y a todos los que nos están viendo, cerca de 170 personas en este momento. Eh, hace poco, yo tengo una finquita, pues, por los lados de Marinilla, aquí en las afueras de Medellín, para quienes no viven en Colombia. Y resulta que yo tengo unas vaquitas por ahí, pero los pastos estaban muy regularcitos y entonces yo decía, bueno, ¿cómo va a manejar estos pastos? Y no sé qué. Y me encontré un loco fascinante que trabaja con el humus, ¿sí? Con lo que producen las lombrices. Y él me decía, me da pena expresar esto aquí, pero literalmente él me decía, hermano, yo vendo mierda, ¿no? Porque eso es lo que finalmente producen las lombrices y con eso se alimentan. Pero me llamó mucho la atención que casualmente o causalmente, yo más bien pienso que causalmente, cuando busco la definición de humildad me dice que viene del latín humus, que Humilde humano, significa volver a la tierra y también, hombre, qué es que maravilla, hombre viene de humus. Y humildad es el hombre que se conoce a sí mismo como es. qué bien. Por eso es una virtud tan ontológica, tan con el ser humano. El único ser que tiene capacidad de ser orgulloso, vanidoso, prepotente, humilde, es el ser humano. Sí. Ah, el pavo real no, ¿cierto? No, no.
Con eso es para hacer el galán y poder conquistar el cotejo para su hembra, pero no le interesa aparentar ante nadie más. Bien. Él es lo que es. Bueno, Nosotros, cuando nos reconocemos en la ontología, en el ser mismo, con las virtudes, con las carencias, con todo lo que te dije que hace parte de nuestro ser, ese conocimiento nos hace seres humildes. por naturaleza deberíamos ser seres humildes entonces. Significa que esa semilla de la humildad está en nosotros, está en nuestros genes, está en el momento en que nacimos. Al fin y al cabo nacimos sin títulos, sin pertenencias, sin nada de esas cosas, sino simplemente completamente ligeros de equipaje, como decía Tony de Melo, y a mí es que eso me parece precioso y como lo recalca tantas veces ese patrón de ustedes tan maravilloso que es San Juan de la Cruz, que yo no me canso de leer algunos de los poemas de este hombre. Yo creo que era un tipo absolutamente iluminado, pero además que yo creo que evita que uno caiga en la soberbia y en la arrogancia cuando se cree el dueño del mundo y se da cuenta que al contrario somos seres interdependientes, que todos estamos vinculados, que somos una sola humanidad, una sola raza, y definitivamente a través de ese proceso vamos haciendo la maduración y la evolución nuestra, ¿no? Mira, y cuando yo no me encuentro conmigo mismo y descubro la gran maravilla que es mi ser, con todo lo que es, porque es que la imperfección hace parte de mi perfección. Eso me hace perfecto como ser humano, o si no, no lo sería. Entonces empezamos a buscar otros referentes para sentirnos bien con nosotros mismos, para ser felices. Esos referentes de los que yo hablo y que nos van convirtiendo en seres vanidosos, pero además postizos, porque empezamos a vivir más de la apariencia, del tener, del poder, de todo lo que nos van vendiendo y nos perdemos y perdemos nuestra esencia, perdemos lo mejor de nosotros mismos. Eso que yo llamo el bouquet. ¿Qué es el bouquet, mi doc? Es eso que hace que un vino, sírvanlo donde lo sirvan, en una taza de barro, en una copa de oro, en una de vidrio, huela y sepa igual, a tal punto que un buen sommelier pueda descubrir cuál es la uva, cuál es la estepa, de qué año es, de qué cosecha es, de qué región de Chile, de Argentina, de España o de Francia es. ¿Por qué? Porque no pierde su esencia. Qué bien. Es muy triste que nosotros cuando no nos reconozcamos como ese gran brillo, como esa gran maravilla que somos, tengamos que tener posturas y postizos. Entonces somos unos en el trabajo, otros en la casa, otros con los amigos, otros en la fiesta, otros en la empresa, a tal punto que terminamos siendo tantas cosas que no somos nada. Por eso dicen que personalidad significa careta. Qué maravilla, qué bueno. Me quedó sonando esa frasecita, posturas y postizos. Nosotros en Sintergética le damos mucha importancia a la postura, al estar erguidos, lo que no significa necesariamente una señal de ser engreídos, ni prepotentes, ni soberbios, sino todo lo contrario, de reconocer el territorio, de afianzarse en el territorio, de decir aquí me empodero, aquí estoy yo, aquí reconozco ese territorio, aquí conquisto a través del guerrero ese territorio, pero no quedarnos simplemente en una postura externa, sino la postura frente a la vida como tal, ¿no? Es que mira qué tan bonito lo que estás diciendo. Un signo del pecado de vivir de espaldas al amor, a lo que estamos llamados a ser como hijos de Dios, y aquí voy a meter un poquito de religión, era el estar postrados o paralizados. La postración más que orgánica, porque a veces yo puedo perder movilidad en mis extremidades, pero yo sigo erguido existencialmente, sigo reconociendo mi dignidad y valorándola del otro, porque ahí viene un elemento importante. Por eso los milagros de Jesús era enderezar, levantar, invitar al que estaba postrado, ponte de pie, casi que coloca la frente en alto, que no, como decís, no es soberbia, sino es que yo tengo mi dignidad y la humildad va muy de la mano de reconocer la dignidad. Y cuando reconozco mi dignidad y vivo en ese encuentro conmigo mismo, en esa verdad de la que habla Santa Teresa, que es la humildad, reconozco la dignidad del otro. Y soy capaz de quitarle al otro todo lo que es apariencia e irme encontrando con el ser que es. Por eso un buen camino espiritual, en cualquiera de las formas, hoy como tenemos, en cualquiera de las técnicas, llamen coach, llamen lo que quieran, sinergia, lo que quiera.
es ayudar a que la persona se quite de tantas cosas que le impiden ser el mismo y que encontrándose consigo mismo se agrade, se ame y se proyecte desde el amor. Qué bonito eso, qué bonito. Yo acostumbro mucho repetir en mis charlas y entonces a lo mejor me vaya a tener que poner a corregirme esta afirmación. Yo digo que reflexionar es reflexionarse, o sea, volverse a flexionar, enseñar de humildad, hincarse como esa actitud de respeto cuando uno tiene en el en que se levanta, se hace el proceso del ofrecimiento del cuerpo y la sangre de Cristo, que uno asume esa posición de rodillas, yo pienso que en señal de humildad. Perfecto, pero es que por ese agacharse, que ese fue Dios en Jesús. ¿Qué hizo Dios? Se agachó hasta nuestra condición. Eso es Jesús en medio de nosotros. Es un ejercicio que tú puedes hacer, ojo, de postura física, pero lo que te tiene que invitar es a Claro. ir al interior, al interior. Es que siempre estamos mirando hacia afuera, señalando al otro, juzgando al otro, descalificando al otro, y se nos olvida que nosotros somos el otro del otro, que el primero que nos tenemos que mirar es a nosotros mismos. Porque mire que muchos de los problemas que tenemos relacionales es porque cuando yo no me reconozco y no hago una valoración de mí y hago un común denominador, digo, yo sí tengo límites, incoherencias, pero el común denominador de mí es un ser humano de mucho brillo, de mucha hermosura. Cuando yo no hago eso, empiezo a proyectarme en el otro. Y ahí es donde empiezan a aparecer sentimientos como la vanidad. Empiezo a convertirme en un ser vanidoso. Y como no soy capaz de verme en mí mismo, me tengo que ver como Narciso, el narcisismo. Me tengo que proyectar en el lago en el que termino ahogado. Claro, claro. Mire, cuando uno ve Ícaro, por ejemplo, el mito de Ícaro, ¿qué es Ícaro? Ícaro le sale unas alas y no descubre que las alas son para volar y descubrir la hermosura del universo. No, él cree que las alas son para llegar más lejos que el sol. Y por eso pretende acercarse al sol y se derriten las alas. Claro, Y cae al fondo del mar. Porque a veces nos hundimos en la angustia. Porque a veces nos hundimos en la desesperanza, en la depresión. Tenemos niveles de ansiedad tan altos. Porque estamos tratando de llegar a unas alturas que no nos pertenecen. Y queremos llegar a esas alturas para sentirnos bien con nosotros mismos. Pero es que cuando tú no te reconoces como lo que eres, te abrazas y te valoras y te amas como lo que eres, ninguna altura te va a regalar esa posibilidad. nunca va a Oye, ser suficiente. si usted se quiere operar y corregir cosas de su cuerpo porque se ama mucho y se quiere sentir mejor, hágalo. Pero si usted es porque no se ama, de nada le va a servir esa plática, se perdió. Claro, claro. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y es que en ocasiones yo digo, y cuando escucho gente como tú, muchas veces digo que me siento deliciosamente ignorante. Y cuando menciono eso, lo que quiero decir es que es una delicia ser un eterno aprendiz. Y yo creo que el humilde tiene que pasar por ahí, por realmente identificarse con ese rol del eterno aprendiz, de saber que nunca termina ese proceso de formarnos, de incrementar nuestros conocimientos, de crecer y evolucionar en todos los aspectos. Y por eso yo creo que cuando uno evoca o trata de emular un modelo, lo que está haciendo no es copiarlo, sino sacar esas enseñanzas que nos allanaron el camino y que facilitaron el proceso, lo cual no tiene nada de malo siempre y cuando nos reconozcamos, como digo yo, deliciosamente ignorantes. Eso, es que eso simplemente nos invita a seguir avanzando, ¿no? Y mira, y si algo nos regalan, eso es muy lindo. Nuestros límites, nuestras incapacidades y a veces nuestros defectos, es la posibilidad de todos los días ser amasados en el amor. A mí me gusta mucho la figura bíblica del alfarero. Somos como arcilla en sus manos. Entonces, a veces la gente coge una obsesión de santidad, de no volverse a equivocar, de no... Y digo, no, yo no voy a pensionar a mi Dios, al alfarero divino, no, yo no lo voy a pensionar. Yo quiero que todos los días llegue a mi vida y encuentre algo que pulir. Porque yo por lo menos esas caricias no me las quiero perder. Claro. Las caricias del amor. Y tan lindo saber que todos los días podemos ir descubriendo, por eso Santa Teresa nos invitaba todos los días de bien en mejor,
O sea, que todos los días procuremos ir mejorando y no resignarnos, que hay dos cosas muy horribles. Esto no es humildad. Es que yo ya soy así. No, eso no es humildad, eso es falsa humildad. No, no. Humildad es, yo soy así, pero puedo ser mejor, porque también dentro de lo que descubro como límite, descubro posibilidades. Todos los días puedo ser una versión mejor de mí mismo, y por eso no solo la humildad me implica conocerme, para ver qué límites tengo y qué posibilidades, sino para que día a día pueda ir reconociendo que he ido mejorando. Eso es parte de la humildad. O que he ido en retroceso. Entonces ahí es donde yo digo, no, ¿por qué? Porque si yo puedo ser todos los días más y mejor. Yo no he sido el mejor papá, pero hoy lo puedo empezar a hacer. Yo no he sido Claro. el mejor, puedo empezar a hacer. Yo no soy el mejor sacerdote, el mejor médico, el mejor ser humano, pero hoy descubro que tengo las herramientas para poderlo ser. En ese proceso, Mello, de tratar de encontrarnos con nosotros mismos, tratar de no jubilar al alfarero, como bien lo decías, en ese proceso de seguir el camino de ascenso, en el desarrollo de la conciencia y en el evolucionar del ser humano, yo creo que también es válido pedir ayuda. ¿Qué me Que dices de eso? es lo más lindo, mire, cuando yo estudié geología, a nosotros nos enseñaron a hacer cartografía por las quebradas de los ríos, porque son los que más nos muestran qué hay arriba, para no tener que subir mucho. Y uno descubre que las rocas más redondeadas son las que vienen de más lejos, pero además las que más han chocado con otras. Claro. Porque es en el choque con otras que van perdiendo esas aristas y se van redondeando, se van puliendo. Qué tan lindo saber que hay otros que me ayudan a pulir, que hay otros que son los grandes artesanos del amor divino, que los pone en mi camino para, o en positivo o en negativo, ayudarme a corregir, a enderezar. Mire, grandes maestros de nuestra vida tienen que ser los niños, miremoslos, contemplémoslos, aprendámoslos de ellos, cómo se reconcilian de fácil, cómo se socializan de fácil, cómo son capaces de confiar en otros porque se arrojan a los brazos del otro, en un mundo de puras desconfianzas. Aprender de nuestros mayores. Por Dios, no los arrinconemos, escuchémoslos. Cada palabra es una lección de vida. Esas canas son tinturadas por el aprendizaje, por la experiencia. Tienen el corazón tatuado de recuerdos y de normas de vida. A los jóvenes hoy con sus búsquedas, nuestros maestros, personas lindas, sabias y entendidas, y otras desde la sencillez de la vida, con pequeñas frases que dictan al corazón y que de verdad son, para mí, premisas de vida permanentes. Qué bonito eso, me encanta. Aceptar limitaciones, ser modestos ante el éxito, cómo no confundirnos en el éxito, cómo no dejarnos deslumbrar, cómo volvernos a centrar, y yo digo volvernos a centrar es volver al corazón, y volver al corazón es volver al centro, insisto, y yo creo que a veces se nos pierde el camino, y por eso tal vez eso que estás mencionando de las piedras me da pie para pensar en que cuando caminamos juntos es mucho más fácil estar centrados. Claro, y tener personas a nuestro lado que nos ayuden a eso, porque a veces nos rodeamos de personas que tienen egos más altos que nosotros. Claro, claro. Terminamos desconociéndonos. Mira, hoy en día vivimos muy de la imagen, del reconocimiento, el aplauso, la admiración. Y es bonito recibir con humildad que te reconozcan algo. Pero tienes que entender que tú no estás haciendo nada extraordinario de lo que estás llamado a hacer. Yo nunca, soy muy del fútbol, estuve muy cerca de los futbolistas y conozco mucha gente, digamos, de farándula, de éxito social. Yo nunca pido un autógrafo. Nunca, porque no les quiero hacer ese daño. Qué Yo bien. nunca les digo que tienen que tomar una foto conmigo a no ser de que sea por amistad. ¿Por qué? Porque les puede hacer mucho daño. Es que el que nació con el don para el fútbol y tiene la fortuna de jugarlo y vivir de eso, lo tiene que hacer de manera extraordinaria. A eso está llamado. Qué Esos son los bonito. que no se puede enterrar.
Y yo lo aplaudo y lo admiro porque lo estás haciendo bien. Pues no estás haciendo nada extraordinario de lo que estás llamado a hacer. Hoy Igual, veía, ¿ah? hoy veía casualmente un exjugador de Nacional, de tu Nacional, ¿no? Para que veas hasta dónde llega mi humildad, ¿viste? Y este hombre me decía, hombre, tuve la humildad de reconocer a tiempo que no iba a llegar a ser una figura de esas del fútbol como un Faustino, como un, no sé, Ángel, como James, como gente como esas. Y me decía, tuve la humildad de reconocer que hasta ahí podía llegar y que estaba dando todo y que no iba a ser eso que tal vez muchos estaban esperando y más bien decidí dedicarme a estudiar mi profesión y hoy en día agradezco infinitamente haber reconocido a tiempo aquello porque me permite estar viviendo de mi profesión y además cómodamente. Y miro a muchos de los futbolistas que estaban conmigo, que me di cuenta que no iban a llegar, pero que no lo reconocieron y ahí están apenas sobreviviendo. Ese Y mira, límite, ese hilo tan delgado, pucha, ¿cómo reconocerlo? no, y mira, es tan lindo porque te abre a otras posibilidades. O sea, yo no voy a llegar a ser el profesional como Faustino, pero tengo las capacidades de desarrollarme en una profesión en la que voy a ser muy bueno. Uh -huh. Y que, eso sí, voy a llegar hasta donde puedo llegar. Y voy a luchar por eso. Por eso yo, cuando trabajo, tú sabes que soy de la junta directiva de un colegio que amo mucho, Uh que es el -huh. Colegio Cádiz en Medellín, un colegio que hace, pues, que hace adaptación curricular. Allá estudian todo tipo de muchachos, todo tipo. Pero a ellos les enseñamos que si tu máximo esfuerzo es tu rayita torcida, para nosotros está derecha, porque es tu máximo esfuerzo. Pero si la Claro, puedes hacer derecha, no la hagas torcido. claro. ¿Por qué mucha gente empieza a vivir de la vanidad y todo? Miren los modelos educativos, vamos a hablar de la educación, que es delicadísimo. Porque a todos los meten en el mismo estándar y todos tienen que alcanzar el mismo logro. Y no todo el mundo es bueno para todos, pero todos son buenos para algo, o para mucho más que para algo. Entonces, cuando yo siento que yo no logré ese objetivo, empiezo a generar unos mecanismos de defensa y me empiezo a inflar por algún lado para recuperar ese terreno perdido frente a los demás. Y eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Lo que tenemos que averiguar es competencia, evaluar si esta persona es su máximo esfuerzo en esa área. Hay otras en las que es brillante. Es un Claro. hombre que no es matemático, pero es el artista del grupo. Es un hombre que no tiene las mejores condiciones para los idiomas, pero es el hombre que con las humanidades vibra y toca el corazón del otro. Y miren, lo que tú dijiste ahí es tan importante. Cuando yo reconozco hasta dónde puedo llegar en un anhelo de mi vida, soy capaz de construir sobre ese anhelo que alcancé el trampolín para lo otro. Qué bien, qué bien. Yo tenía que dictar muchas conferencias en Argentina. Me tocaba viajar con cierta frecuencia a Argentina y yo los molestaba mucho porque siempre que iba les llevaba chistes de argentinos, ¿no? Papá, cuando yo sea grande quiero ser como vos. ¿Y para qué quieres ser como yo cuando seas grande? Para tener un hijo así de lindo como yo, ¿no? Y entonces los molestaba mucho y me encantaba porque tienen de verdad un humor fantástico. Y recuerdo que a la segunda ida había uno de ellos, un hombre absolutamente encantador, que me tenía un cartapacho de chistes de colombianos. Entonces eso fue un duelo hermoso, pero además fue un duelo fascinante porque nos dimos cuenta cómo podíamos jugar con el ego en lugar de convertirlo en el protagonista, sino simplemente literalmente burlarnos del ego. Eso a mí me parece fascinante, lograr llegar a un punto en que a través de la humildad reconozcamos, sí, bueno, es que a pesar de ser argentino soy humilde, ¿no? Yo creo que eso es fantástico, ¿no? Una cosa, lo que bonito que aprenda. Para mí parte de la sabiduría humana es aprender a reírnos de nosotros mismos, Claro. de nuestros límites, de cosas que no cuadran dentro de los estereotipos sociales, pero que no nos afecten. Inclusive en estos días que murió con ese Alzheimer tan fuerte este hombre Mandíbula, Uh él -huh. decía en la entrevista que el gran regalo que le dio la vida fue haber sido feo ante los estereotipos humanos. Sí. Era de un corazón hermosísimo y lo decían todos sus colegas y familiares, pero cómo él potencializó eso
hizo reír, sacó carcajadas. O sea, cómo esa persona fue capaz de encontrar sentido de vida y hermosura en lo que para otros no lo era. La hermosura de hacer reír a los demás. Yo le digo mucho a los papás, a los profesores, cómo acompañar los hijos ante límites que tengan. Porque obvio que la vida tiene no, Alejo, es que por eso me da mucho miedo que a los muchachitos los formen sin un umbral de frustración, porque es que la vida tiene no le diga a la hija que salta cuando quedó con una estatura que no lo es, pero cómo la enseñas a amarse con su estatura y a ver que tiene el encanto que otros no tienen, que otros no tienen. Y que ante una imposibilidad hay otras. Mamá, es que yo no puedo esto. Eso no lo puedes. Tienes toda la razón, pero puedes tantas otras cosas. Yo no puedo ser profesional, futbolista profesional, porque no tengo las cualidades, pero puedo hacer tantas cosas. Puedo hacer tantas cosas. Un día veía yo en un programa, y perdón que me alegre con esto, de esos Ya. raros de la naturaleza, un niño que era velludo como un lobo. Era un niño lobo. Y lo entrevistaron en plena adolescencia, que yo creo que es la etapa más dura para uno entrar con el otro. Ya uno ya viejo, barrigón, calvo, uno ya no le importa porque además los amigos están igual de desfigurados que problema. Pero en esa edad, donde es el bullying, la burla, me veo el raro, decía que él se sentía un ser muy afortunado en la vida. Porque la mamá del niño le decía, eres el único en el mundo, así. Eres el único, no hay otro. Todos te van a envidiar por eso. Todos te van a mirar por eso. Muchos se burlarán, pero se van a burlar es porque te envidian, porque no son como tú, porque son muy parecidos a los demás. ¿Cómo la mamá desde el lenguaje fue capaz de permitirle a este niño que cuando se mire no vea un monstruo, no vea un lobo, sino un ser humano único e irrepetible? Qué bonito esto, qué bonito. Ahorita estamos hablando de alguna forma de las inteligencias múltiples a las que hace referencia Howard Gardner, cuando decías, bueno, es que hay alguien que puede no tener habilidades matemáticas, pero las tendrá físicas o las tendrá para el canto o para la poesía o para cualquier actividad lúdica. Y precisamente yo creo que hay una cosa que vale la pena replantearnos en nuestros sistemas educativos y es que nos enseñan, entre comillas, a no equivocarnos, casi que equivocarnos no está permitido y yo creo que se trata precisamente de lo contrario, de que reconozcamos con humildad que nos podemos equivocar, pero equivocar para capitalizar y aprender lecciones y sacar nuevamente cosas de ahí. Creo que es ahí cuando verdaderamente alguien puede expresar una sonrisa genuina y esa sonrisa genuina yo creo que es un masaje del corazón, ¿no? Mira, yo me trae al recuerdo algo. Yo, pues uno de los primeros trabajos que tuve fue profesor de universidad, pues, o profesor de matemáticas. Gente, cuando terminé mi ingeniería, estaba terminando mi ingeniería. Y yo tenía por costumbre que el muchacho se equivocaba en el examen. Yo nunca buscaba respuestas, sino procesos. Que el muchacho entendiera el concepto matemático. Entonces, todo lo saca por una calculadora. Entonces, que aprenda a pensar matemáticamente para que se rinda en cualquier ingeniería. Entonces, perdía el examen o sacaba menos nota porque tenía un error que no le da el resultado. Algo le cobraba por eso. Entonces me decía, la embarré. Yo le decía, bueno, siéntese acá 10 minutos. Si reconoce dónde se equivocó, yo le subo. Porque me parece más difícil devolver el proceso para reconocer dónde me estoy equivocando. Claro. Y cuando yo reconozco dónde me equivoqué, es muy difícil que me vuelva a equivocar en lo mismo. Puede que suceda, pero no es tan frecuente. Mire, parte de la humildad es reconocer que el error, la equivocación hacen parte de mi vida. Por eso yo no cargo culpas. Las culpas me paralizan, me impiden ser distinto. No, yo puedo tener hasta remordimiento. Un remordimiento es un dolor, algo que te muerde 2 veces en el corazón. ¿Por qué? Porque me invita a que la próxima vez lo hago de una manera diferente, que la próxima vez pongo más cuidado, que la próxima vez soy más leal. Entonces, mira qué tan bonito que el campo que tiene la humildad. Es que la humildad es la posibilidad que yo tengo
de tener un diagnóstico sobre mí, unas posibilidades gigantes, unos límites que me permiten descubrir nuevos horizontes. Dicho de otra manera, casi que la humildad es la ventana por la que se asoma un proyecto de humanización. Ello no te imaginas lo mucho que yo estoy disfrutando esto, de verdad te lo digo de corazón. Siento una alegría enorme por la manera en que traduces tan fácilmente estos términos que parecieran ser a veces complejos y cuando yo te oigo decirlo con esa claridad, con esa capacidad que tienes de síntesis, pero además de traducirlo a un lenguaje sencillo, a un lenguaje grande, porque precisamente es sencillo, no te imaginas la sensación que yo tengo por dentro de qué rico esto, cómo funciona, me encanta esto, ¿no? Y de verdad que me hace muy feliz. Alguna vez leía una parte de Santiago que decía algo así como Dios se resiste a los soberbios y da gracia al humilde. Creo que era del apóstol Santiago esa cita. Y a mí me encantó eso porque la gracia más allá de cualquier cosa es ese sentimiento de alegría genuina y de estar como en esa sensación de plenitud, ¿no es? Mira, dice la palabra, gracias Dios porque revelaste a los humildes, pequeños y sencillos y se lo ocultaste a los sabios y entendidos. Es la sabiduría real, la sabiduría es el arte del bien vivir. Y yo aprendo a vivir bien cuando sé las posibilidades que tengo para enfrentarme a la vida y con esas herramientas abrazo la vida y me la gasto a la manera del amor, como suelo decir yo. Por eso qué bueno que hoy que estamos hablando de humildad y nos vamos a hacer el ejercicio de entrar en nosotros mismos y hacer listicas y ver cuáles son mis posibilidades, reconocer cosas lindas en mí, nos propongamos a tenderle la mano a alguien dentro de posibilidades que no ha descubierto. Nosotros tenemos compañeros de trabajo que pueden tener ciertos límites y siempre les caemos sobre esos límites. Pero grandes posibilidades y potencialidades de otro índole que podemos capitalizar para bien de esa persona y de nosotros mismos dentro de la organización. Vea papás, tíos, tías, los que nos están escuchando. Si usted conoce de un niño, del hijo de una amiga, el suyo, el sobrino, que es redondo, que no es cuadrado, y lo tienen en un colegio para cuadrados, sáquenlo de ahí, que va a sufrir toda la vida. Un espacio académico, donde él pueda ser redondo en su máxima dimensión, redondo del todo, que no esté buscando ser cuadrado ni triángulo, donde quepan todas las figuras geométricas, que vayan encajando y que aprendamos, eso nos va a regalar. Mire lo que nos regala la humildad, lo que más necesitamos hoy en Colombia y en el mundo, la capacidad de valorar al otro como es, amar al otro en la diferencia, ser capaz de ver en el otro la potencialidad y en mí mismo, ser capaz de trabajar juntos, de ser constelación, porque lo que ha hecho el orgullo, la vanidad y la soberbia es que nos volvimos estrella, pero nos cuesta ser constelación. Estamos llenos de soberbia. Miren, colegios. Yo por eso amo este colegio de Euskadi. Lo amo. Porque el día que yo llegué allá hace más de 20 años, encontré el proceso educativo con el que yo había soñado. Qué bien. Es que hice una maestría en educación que hice, dije, así se tiene que educar. Porque Borges decía, lo único que se puede enseñar es el amor. Qué bien, qué bien. Eso me da pie para contarte también una anécdota, además una bofetada al ego que también me dio la vida, ¿no? Resulta que cuando mi hijo era adolescente, estaba en un colegio de esos de dedo artrítico, de esa manera, y por alguna circunstancia tuvo que salir de ese colegio y él decidió elegir otro colegio y cuando yo me dijo cuál era el que había elegido, yo no puede ser, ese es un colegio de vagos y no sé qué, y yo me regué completo, pero acompáñame, por lo menos te das cuenta de la metodología. Y, bueno, a rabietas fui con él al colegio y ¿cómo te parece, Mello? Que justo ese día, en ese colegio nuevo, estaban premiando al mejor estudiante de toda Antioquia en las pruebas del saber. Yo me tuve que tragar todas mis palabras y finalmente egresó de allí, pero de una manera extraordinaria y no te imaginas el ser humano tan hermoso que es hoy. Y por eso hoy tengo que decir también con humildad, me enseñó profundamente mi hijo. A veces uno cree que es uno el que enseña, pero a veces ellos son fuentes de lecciones inagotables, ¿no?
Y la humildad nos regala esa otra cosa, mira, mi amigo, vea, Leito, a veces nosotros tenemos unos paradigmas fundamentados en estereotipos, en soberbias, en ideas fijas, y eso es falta de humildad. Todo nos cuesta a veces entrar en diálogo con el otro, Claro. ¿no? La capacidad de escuchar para descubrir que hay otras formas, que hay otros horizontes, que hay otras que no son mejores o peores, sino diferentes. Y Exacto. tenemos que abrir a eso. Sí, Mira el acto de humildad que estás teniendo. Reconocí que fui soberbio. claro. ¿Por qué? Porque yo quería que mi hijo saliera del colegio donde salen los hijos con títulos a mostrar, los referentes, pero tal vez no puede que salgan los más calificados académicamente, pero tu hijo necesitaba salir como el mejor ser humano que vos te habías soñado. Y hoy de ¿Cierto? rodillas, conoces de rodillas interior, mi hijo me dio una lección y hoy Claro. me estoy orgulloso de que haya salido de ese colegio y que sea la persona que es. Así es. Eso Tal es un... cual. Eso sí fue un verdadero logro, te digo. Pues una de las cosas que a veces nos da mucha dificultad, y lo digo porque lo veo en grandes conferencistas que a veces se apropian de términos y de conocimientos de otros, pero que no son capaces de citar las credenciales y definitivamente darle ese reconocimiento a quien verdaderamente logró eso que él cita en este momento. ¿Cómo hacer que no nos perdamos en este camino y tengamos la suficiente honestidad como para decir, esta no es mi idea original, simplemente la tomo porque me parece valiosa? Y yo creo que al engrandecer al otro estamos engrandeciéndonos nosotros mismos. No solo hacerle eco al otro que tuvo esa idea, sino valorar la idea. Mire, muchas veces en lo organizacional, yo que trabajo un poquito con lo organizacional, el gran conflicto es que yo no apoyo tu idea porque no es la mía. Sí, Y es brillante tu idea, pero es que si yo la apoyo, tú vas a lucir más que yo. Y como yo aquí estoy tratando de lucir más para llegar más lejos, uh-huh. yo elimino tu idea. Es más, me vuelvo la zancadilla para que la puedan desarrollar. Miren, por Dios, eso es falta de humildad, eso es soberbia, es prepotencia, eso es orgullo, eso es vanidad, eso es todo lo contrario al proyecto humano. Eso es ir en contra de nuestro ser, de nuestro llamado ontológico, a ser seres felices, ayudando a que los demás también lo sean. Entonces, miren, pilas, evaluémonos mucho en eso. La envidia brota de la falta de humildad. La humildad me permite reconocer que hay cosas que yo no he alcanzado, pero que otros ya las tienen. Y yo me debo alegrar porque el otro se convierte en una motivación para que yo también algún día lo logre. O si no lo logro, que al menos lo luche. Qué Y que no bien. me de buscarlo. Y que llega un momento en que, como hablaba yo esta mañana en las cometas, se acabó la hilaza, llegó hasta ahí. Me No encantó. llegó más lejos, pero estuvo elevada. Me encantó ese símil porque lo escuché por ahí en lo que publicaste de cómo te encantaba jugar a las cometas en agosto. Yo pasé por lo mismo, yo también construía mis propias cometas de las cañitas y el papel de seda. Gozaba tremendamente, me frustraba igualmente cuando se me quedaba enredada en los alambrados, todas esas cosas. Pero me encantó ese símil porque es que uno en la cometa está permitiéndose volar, pero también arrastrar la pita para cuando ya se fue demasiado alto y de pronto se puede extraviar, ¿no? Y a veces yo siento que nos dejamos poner unos referentes de altura que no son los nuestros. Sí, entonces es que usted tiene que ser esto. Yo sé, a ver, en los papás existe, yo hablo mucho de los papás o de los demás, porque creo que a veces eso influye mucho socialmente. Existe, yo lo que llamo una tentación al prestigio, mostrar a mi hijo como perfecto, más idiomas, con más logros. No, si usted ve a su hijo feliz, si es un extraordinario ser humano que es capaz de llorar ante una tortolita muerta, ante un niño con frío, ante un ancianito en la calle, que es capaz de conmoverse ante un árbol que maltrataron, que es capaz de ser generoso, por Dios. Eso es lo que necesitamos hoy en la humanidad. Siéntanse muy orgullosos y ayude a que sus hijos descubran esas destrezas que les permiten ser extraordinarios seres humanos. Porque las destrezas, para que logren muchos triunfos académicos, esas las pueden descubrir mucho en el colegio.
pero en la casa hay que descubrir la capacidad que tienen de ser sensibles, de amar, de acoger, de arropar y de cuidar. Qué bien. Mencionaste conmoverse, moverse con. Para mí eso es conmoverse, moverse con el otro y saber que finalmente vamos en una única unidad y que realmente esto no es sumisión, no es rendirse, no es debilidad, no es temor, no es timidez, es al contrario, puede representar una actitud audaz, una actitud tal vez valiente, el hecho de reconocer que necesitamos ir juntos en este camino. Qué bonito, que vamos en la misma barca y que nos tenemos que tender la mano. Y mire, por eso me gusta mucho la palabra competencia. A mí la competencia no me gusta tanto. La competencia sí, porque es competir cooperando. Qué bien. El gran logro es que lleguemos todos a la meta. Qué rico que nos tengan que dar medalla a todos, que no alcancen las medallas, porque todos lo logramos. Pero cuando yo creo que competir es eliminar al otro, que es sacar al otro del camino, porque veo al otro como un rival o un enemigo, me estoy negando la oportunidad de llegar con el otro. Y cuando yo llego con el otro, por lo menos tengo un gran regalo para mi vida, la compañía. Jorge Carvajal decía, en lugar de competencia, compartencia. También me encantó ese término, yo creo que me parece fenomenal. Mello, a veces nos da mucha dificultad pedir disculpas y lo vemos como precisamente un acto de debilidad, un acto de sumisión. Y yo creo que también pedir disculpas es reconocer intrínsecamente me equivoqué y necesito que me entiendan porque también tengo debilidades y porque también reconozco mis limitaciones. Y yo creo que reconocerse vulnerable es encontrar las fortalezas. ¿Qué opinas? Verbalmente, o de una forma al menos que el otro la pueda leer escrita. Eso de que yo me equivoqué, pero entonces no me atrevo a decir me equivoqué, lo siento, perdóname, pero llego muy especial, con flores, cariñoso con mi papá, como para decirle si la embarré. No, porque es que además, a ver, la humildad me hace que yo sea capaz de vaciarme de todo aquello que me impida avanzar en mi camino de humanización. Todo lo que es postizo, todo lo que pueda bloquear mi fluir hacia esa versión que estoy llamado a hacer. Yo reconozco unas herramientas, unos límites y tengo un plano para ver qué construyo, pero yo a veces lleno ese plano de cosas que me impiden dibujar lo que quiero dibujar. Entre ello, y es un acto de mucha soberbia, la incapacidad para decir, lo siento, me equivoqué, perdóname. Que es que el otro no me perdonó, problema del otro. Pero yo ya fui capaz de vaciarme de ese obstáculo que me impide avanzar en el camino de la perfección, no de perfectos, de la humanización. Términos como soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza, que son absolutamente contrarios a esto que identificamos como las principales virtudes, de todas formas son, digamos que otro polo, otra mirada, no necesariamente contraria, sino tal vez complementaria. Mi pregunta es, de pronto para saber y conocer las virtudes es necesario también conocer lo opuesto. Para conocer la humildad es necesario conocer la soberbia. Es que ¿a qué me invita la soberbia? Cuando yo veo la soberbia y la veo y veo que esa soberbia desfigura al ser humano, lo daña, le quita su esencia, su brillo, esa soberbia me está invitando a ser humilde. Cuando yo veo que la gula es el exceso que daña, que lastima, que le enferma, esa gula me está invitando a la mesura. Cuando yo veo una persona iracunda o yo caigo en la ira y me descompongo y quiebro y daño y grito y lastimo, ese momento, que ojalá no me ocurra a mí, pero que yo pueda constatarlo por algún lado, me invita a conservar la calma, la serenidad, la armonía existencial. Claro, los contrarios siempre son una invitación a la virtud, siempre. Qué bien, qué bien. Me hiciste acordar de un chiste, hombre, hecho, no das permiso de contarlo, pero es que Dale. una vez encontraron a Alberto Cortés y Facundo Cabral, cuando eso parece que no se la iban muy bien,
y entonces uno por chicanearle al otro le dice Alberto Cortés a Facundo, o sea, acabo de estar en un concierto fenomenal, fue fantástico, había 15.000 personas en el estadio y las 15.000 personas se pararon a levantar, se levantaron a aplaudirme y fue fantástico, por lo menos 5 minutos aplaudiéndome y recuerdo que vino una imagen de la Virgen que estaba allá al fondo hacia mí llorando y me dijo, ¿qué concierto tan bello has dado? Y entonces le contesta Facundo, pues fíjate, yo acabo de llegar del Madison Square Garden, 50.000 personas, fue fantástico, apoteósico, la gente se levantó a aplaudirme durante 10 minutos seguidos y recuerdo que había una imagen de un Cristo allá al fondo que se vino a mí y me dijo, vos sí cantás, no como ese otro desgraciado que puso a llorar a mi mamá. Pero miren, trayendo Facundo Cabral para que vea cómo termina la vida de él, aunque lastimosamente de esa forma tan violenta. Facundo Cabral era un hombre en un testimonio, yo lo seguí mucho, a él y a Alberto ambos, mucho, día de mi juventud de la universidad, y Facundo decía que era un hombre muy soberbio. Sí. Él mismo lo reconocía a un testimonio y que él, contestatario, de ideología muy revolucionaria, pero además muy crítico, bueno. Y fue un día, en una experiencia de quedarse casi afónico, disfónico, en un concierto donde no supo cómo seguir, donde se le puso todo oscuro, cuando entendió que dependía toda su vida de unas pequeñas cuerdas vocales. Qué barbaridad. Lo contaba en un testimonio muy sencillo y tuvo una experiencia espiritual muy linda, muy de Dios, muy con la persona de Jesús más que de religiones, y de hecho terminó cantando cosas muy distintas, claro, muy hermosas, muy armoniosas, muy de profundidad, muy de invitar al otro a caminar con el otro. El otro no es el estandarte en el que yo me paro, no, el otro es el hermano al que yo tengo que ayudar a que se pare a mi lado. Qué bonito eso, qué bonito. Te cuento que eran mis ídolos, Facundo Cabral y Alberto Cortés, y creo que siguen siendo, pues, y tal vez nunca dejen de serlo porque son cosas fantásticas. Una anécdota que me ocurrió alguna vez y que fue para mí tremendamente edificante fue encontrarme, fue una de las reinas de Antioquia que fue coronada para ir al reinado nacional de la belleza, y la verdad no recuerdo ni por qué yo terminé por allá en una reunión en la gobernación, me invitaron a la coronación y a la cosa esta oficial de decirle a la reina que era la reina, y recuerdo que ella fue con su papá, y de pronto un periodista hace una pregunta de estas y le dice al papá de ella y le dice, ¿a usted no le da mucha tristeza que su hija quede reina de belleza y usted sea ciego y no pueda verla? Te digo que se hizo un silencio sepulcral en ese momento, como quien dice, uy, ¿qué es esta cosa tan vergonzosa? De eso que uno siente ajena, y este hombre se para con cierta dificultad y por supuesto como mirando a nadie, porque obviamente no estaba viendo, y me dice, por Dios, yo perdí mi visión hace 8 años y hoy en día la veo más hermosa que nunca. Qué bonito eso, qué lindo eso cuando somos capaces de trascender, cuando somos capaces de inspirar desde el corazón. Hay 2 canciones de Alberto Cortés que las pueden buscar que me gustan mucho. Una que vamos en la línea, la del idiota, que me gusta mucho, porque a veces los otros nos hacen creer que muchas cosas son imposibles, pero los sueños y la fuerza interior nos pueden permitir alcanzarlo. No por vanagloria, sino porque es que es el anhelo de nuestro corazón, porque nos sentimos bien con nosotros mismos. Y otra que me gustó mucho de niño por lo que significaron mi papá y mamá en mi vida, y es Mi árbol y yo. Yo creo que era mi favorita. Precioso, precioso. Y había otra en la que precisamente él hacía referencia a aquello de la arrogancia. Para ser un pequeño burgués, ciertamente hay que estar preparados, aprender un poquito de inglés y modales de superdotado. ¿Te acuerdas? Yo aprendí desde niño que no tenía ese límite, pero por eso siempre tengo buena música en mi celular. Qué mal. Sí, Facundo Cabral lo decía de otra manera, no tengo tarjetas de crédito, pero tengo amigos, ¿no? Qué maravilla. Y mire, son los demás de los demás, también lo cantaba Alberto Cortés. Sí. Los demás de los demás.
Mello, nos vamos acercando al final. Yo sé que encontrarte es muy difícil. Miren, yo lo estaba invitando desde febrero que hicimos la última charla, pero yo sé, y por respeto, claro que no insistía. Yo sé que a veces me vuelvo cansón y me disculpas, pero es que me encanta escucharte y yo sé que a toda esta gente, mira, tenemos 250 personas escuchándonos en este momento y yo sé que a la gente le encanta escuchar tus enseñanzas, le encanta aprender de tus experiencias y sobre todo le encanta aprovecharse de ti y de tu generosidad. De verdad te quiero reiterar enormemente los agradecimientos por haber sacado este espacio. Infortunadamente el tiempo vuela cuando estamos gozando de esta manera, pero que sea desde ya la invitación para, ahí te queda el balón en tu cancha, mejor dicho, para Claro. no pecar de abusivo y de descarado, porque sé que a veces... O tú una razón es que definitivamente yo soy un ser humano que necesito espacios de reflexión. Como decías, de volver a interiorizar, de volver a leer, de volver a escucharme, de hacer silencios, porque cuando se habla tanto a veces no se pierde la capacidad de autoescucharnos. Entonces fue eso, fue una pausa y que me sirvió mucho, que me dio cosas muy lindas, pero pues volvemos y nos encontraremos en otro momento, mi viejo. Qué rico, ahí te queda el balón en la cancha para hacer referencia pues a tu nacional, Un ¿oíste? abrazo a todos. Un abrazo gigante.